Encontró, hermanos, Primera de Reyes, capítulo número 21, versículo número 1, dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Amén a la palabra del Señor. Hermanos queridos, pensaba en esta palabra, y bueno, hemos compartido también la palabra del Señor hablando un poco de Jezabel cuando estaba en la iglesia de Tiatira. Pero todavía el Señor llamaba mi atención en esta palabra que es muy conocida. Y dice la palabra que Nabot tenía una viña al lado del palacio de Acab. Y pienso yo y digo, el palacio de Acab era un palacio seguramente bien terminado, un palacio que tenía lo mejor porque era el rey, y seguramente que ponía lo mejor de lo mejor, como lo hacen en este tiempo los presidentes, o todo aquel que tiene dinero puede armarse una buena casita bien linda con todos los lujos. Y yo pienso que Acab también, de igual manera, él tenía también su palacio bien terminado. Y le decía a los hermanos ayer que me imagino a Acab caminando por su palacio como Nabucodonosor y decía: wow, qué tremendo palacio. Mirá esto, todo lo que hice yo con mi mano. Mirá estas cerámicas, mirá este techo, mirá esta losa, mirá estas columnas con esas molduras que tiene, qué tremenda. Pero Acab llegaba un momento que él salía o miraba por la ventana y él veía a Nabot trabajando en su viña. Y Nabot tenía ahí su viña pegada al palacio de Acab, pero Acab no le conformaba tener semejante palacio, sino que comenzaba a entrar en su vida una envidia, comenzaba a entrar en su vida una codicia tremenda. Y Acab miraba por la ventana y miraba el palacio, y miraba la viña y miraba el palacio, y había algo que no le gustaba, pero dice: pero ¿por qué? Si yo tengo semejante palacio, pero yo quiero eso, yo quiero esa viña. Y Nabot trabajando ahí humildemente, me imagino yo, y trabajaba y cortaba y acomodaba y enredaba por ahí para que la viña, para que la vid siga trepando. Y tenía un odio tremendo y decía: yo la tengo que conseguir, yo tengo que obtener esa viña. Y sucede que esa codicia, esa envidia, lo llevó a él a irse hasta la viña de Nabot y decirle: Nabot, dame tu viña. Y Nabot firme le dice: no te voy a dar mi viña, dame tu viña, pero no te preocupes por la viña, porque yo tengo algo mejor para vos, una viña mejor tengo para vos, y si no querés algo mejor, yo te voy a dar dinero, lo que vos quieras, pero dame esa viña. Pero Nabot firme le dijo: no te voy a dar lo que mis padres me han dejado,
Guárdeme el Señor de darte esta herencia que he recibido de mis padres. Fue entonces que este varón, este rey Acab, que era del pueblo de Dios, se enojó, se fue a su casa, se acostó y dice que se quedó triste y enojado. Y como le decía a los hermanos por ahí, alguno a veces que se va a su casa también así, triste y enojado. ¿Conoce a alguno así? Que cuando se predica algo, se agarra el auto y se va. La familia dice, ¿qué pasó? Llega a la casa, se acuesta, se cierra la puerta, se acuesta. No quiere hablar. ¿Qué pasó? Decime algo. Aleluya. Pero que el Señor nos libre, hermanos. Entonces de repente él estaba allí dando lástima de sí mismo. No quería comer. Vas a comer acá. Y aparece su mujer y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No quiero hablar. ¿Por qué estás así? En Nabot le fui a decir que me cambie la viña, le iba a dar dinero, le iba a dar esa viña mejor que tenemos nosotros allá, pero no quiso. Ah, ¿sí? A que Nabot no quiso darte la viña. Vos quedate tranquilo que yo lo voy a hacer. Y pensaba, hermanos, en esta unión, en este enlace, porque Acab era del pueblo de Dios, pero Jezabel era una pagana, era de los sidonios, pero hicieron un enlace, se enlazaron, y entre ellos dos juntos intentaron destruir a Nabot y su viña. No solo que lo intentaron, sino que lograron acabar con el siervo del Señor. Aleluya. Sahala malabalaya sahalaya. Endala malabalaya sahalaya. Aleluya. Y pensaba, hermanos, ¿cómo es esto? Por favor, presten mucha atención. Se necesita para hacer este enlace una vida que no ame la doctrina, una vida que no ame la palabra del Señor. Porque Acab era del pueblo de Dios, pero no le interesaba nada. No amaba la ley, no amaba la palabra. Él tenía en poco a los profetas del Señor. Primer punto, se necesita alguien que no ame la doctrina, que no ame al Señor. Y eso es lo que el diablo busca. Porque sabe que el Señor me habla que Jezabel en sí era una mujer, pero no es una mujer, es un demonio, hermanos. Es un principado que durante todo el tiempo del pueblo del Señor acompañó. Y si no, también en el tiempo de la iglesia, en el día de allí en Apocalipsis, también acompañó y también acompaña hasta el día de hoy. Pero Jezabel no tiene lugar, no tiene una cabida en cualquier lugar. Se necesita alguien que no ame la palabra. Se necesita alguien que le haya dado un lugar al mal, un lugar al pecado, para que entonces haya un lazo entre ellos. Y no lo vea como una mujer, véalo como un demonio tremendo. Y entonces podemos entender tantos que por no haber confesado su pecado, tantos que por no haber arreglado su situación, han hecho un lazo con los demonios. No en sí porque ellos buscaron los demonios, es porque había un lugar, había una puerta abierta, había un gancho para que el demonio pueda hacer el lazo.
Y esto sucede en familias, en personas, en congregaciones. ¿Por qué hay tanta gente que se levanta contra la palabra, contra la doctrina, contra el mover del Espíritu Santo? Es porque hicieron un lazo con los demonios, pero por el lugar que ellos mismos le han dado. Al no corregir, al no arrepentirse, el demonio disfruta. Aleluya. Mire usted, hermano, Judas era un apóstol, un discípulo del Señor. Y muchos entran en tanto error, dicen, pero el Señor lo eligió a Judas para que se pierda. Pero ¿por qué lo llamó? Gracias a Dios que lo llamó, porque en ese llamado había una oportunidad para que muera el pecado que había en él. Gracias, hermano. Pienso en Judas y yo digo, había una vacante. Alguien tenía que ser el hijo de perdición. Había un lugar. No fue elegido Judas. No fue que Dios dijo, Judas, vos vas a traicionar, yo te llamo para traicionar. No. Dice la palabra que Judas le había dado lugar al diablo. ¿Qué hacía? Judas iba y sustraía de la bolsa. No lo confesaba, no se arrepintió. Y Judas estaba en el pueblo. Y Judas escuchaba cuando el Señor le hablaba a los fariseos: ¡hipócritas! Y yo pienso que Judas estaba ahí medio como que no se dé cuenta que yo soy igual. Pero la palabra venía, el Señor le hablaba. Judas oía al Señor hablando del dinero, hablando del amor al dinero, pero él no lo quería solucionar acá adentro. Fue entonces eso que cuando llegó la última cena, vino el demonio, el espíritu inmundo, Satanás, y empezó a buscar entre los discípulos. Pedro no, Juan tampoco, pero allá hay uno que tiene una puerta abierta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice la palabra, y entró Satanás en Judas, y se levantó y fue a terminar ese trabajo inmundo que estaba por realizar. Pero se necesita este lugar. Samalaya, Sahalaya. Endala malabalaya, Sahalaya. Emalaya, Sahalaya. Y yo desde hace mucho tiempo que vengo escuchando acá la palabra, hermanos, hasta cuando yo no estaba acá, yo escuchaba la palabra: hermano, que el diablo no tenga nada de dónde agarrarte, solucione, arregle esto, haga lo otro, confiese. La palabra que el pastor siempre, confiese. Si algo viene, confiese. ¿Sabe por qué? Porque si usted no arregla, si usted no confiesa, es una puerta abierta para el diablo. Y puede terminar como Judas. Es esta unión que ha entrado en muchas congregaciones, que parecen, pero no son, que ya han dejado de amar la palabra. Porque en sí Jezabel no se va a presentar como un demonio. Va a intentar demostrar lo máximo posible que no es un demonio. Y se mete y hacen el lazo, y ahí se levantan, y ahí comienzan a perseguir al mover del Espíritu Santo. Es algo tan tremendo, hermanos, que a veces no nos damos cuenta al punto que llegamos, que tanta gente le quiere enseñar al Espíritu Santo cómo se tiene que mover. Es porque hicieron un lazo. Hablábamos con el hermano.
Es como que lo agarremos al Espíritu Santo y le digamos: no, Espíritu Santo, vos no podés hacer saltar a los hermanos. Eso no es bíblico. Espíritu Santo, vos no podés hacer. Vos me vas a enseñar a mí cómo yo me tengo que mover en el pueblo. Nosotros le vamos a enseñar cuando Él está obrando en medio de su pueblo. Sahalaya. Y esta mujer se levanta en ira. Y fíjese esto, hermanos. Ella envía cartas a los ancianos, porque ella se había ganado a los ancianos, se había ganado a los líderes. Y el libro del Apocalipsis nos enseña cómo lo hizo. Enseña a mis siervos a comer y a fornicar. Ella los ganaba así. Hacía una cena y ponía su mesa. Vengan todos los siervos, los profetas de Dios, que vamos a compartir un alimento. Y ese era un tiempo de necesidad, pero ella invitaba a comer. Y los que decían: no, yo no voy a ir a esa cena, yo no voy a compartir nada con esa mujer, porque se ha levantado contra el pueblo del Señor y contra el Señor. Y estaba Jezabel y miraba en la mesa muy larga y decía: fulano, fulano, sí, está acá, está compartiendo conmigo, sultano, sultano. ¿Y dónde está fulano? No lo invitaron a Mengano. Sí, pero no quiere venir. Sahalaya. Aleluya. Y fíjese la sutileza. No quiere venir. Quédense tranquilos, yo voy a ir. Y se aparecía esa inmunda, como se le quiso presentar a Jehú. Ay, Sahalabalaya. Se pintaba, se acomodaba su pelito, su ropita. Si no va a comer conmigo, pero va a fornicar conmigo. ¡Ay, Sahabalaya! ¡Ay, Sahabalaya! Cubre. Dios mío. Y muchos del pueblo cayeron. Y ella mandó esa carta a los que ella había comprado. Y le dice: convoquen ayuno. Ellos también ayunan, pero ellos trabajan con los perversos. Aleluya. Y traigan a 2 hombres perversos y pónganlo a Nabot, que lo acusen y extermínenlo. Aleluya. Y sucedió así. Murió el siervo de Dios y los perros lamieron su sangre, dice la palabra. Qué tremenda palabra, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, y este enlace persigue. Si no te puede comprar, porque el diablo no va a aparecer cuando vos tengas. El diablo va a aparecer cuando vos no tengas. Ellos van a aparecer a ofrecerte supuestamente algo mejor.
le pasó al hermano, ya todavía sos diácono. Ellos te ofrecen algo mejor. Aleluya. Y pensaba, hermanos, este enlace tan tremendo que se necesita, y le vuelvo a repetir, una vida que le haya dado un lugar al mal. Y es un vaso útil, pero no para el Señor. Creo que el apóstol Pablo dice: el que se limpia de la iniquidad va a ser un vaso útil, santo y agradable al Señor. Así que el que no se limpia va a ser un vaso útil ¿para quién? Para el diablo. Que el Señor nos libre. Hay que limpiarnos. Hay que limpiarnos de todo, hermano. Y el Espíritu Santo siempre nos trae esto, lo otro. Y como le decía al hermano, por ahí alguno dice: no es tan así. Esa no es la voz del Espíritu Santo. Y cuando alguien dice no es tan así, ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te lleva a santificarte cada vez más. Porque dice el libro de Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Así que si alguien alcanzó una estatura en santidad, dice el Señor que todavía hay cosas para sacar. Así que acá no va, él no es tan así. Acá sí, si el Señor lo dijo. Amén. Y yo digo, ¿por qué tanto odio de esta forma? Era una viña nada más. Y luego entendí. El libro de San Juan, capítulo número 15. En las viñas que hay, vides. Y en el libro de San Juan, el Señor nos dice: yo soy la vid verdadera. Y vamos a notar en ese capítulo una unión tremenda entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su pueblo y la palabra. Una unión tremenda. Porque Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Vamos a leerlo, hermanos. Porque en sí, la vid era una planta muy especial para el pueblo de Israel. Era una planta quizá conmemorativa, así tanto como la higuera como el olivo. Eran plantas especiales del pueblo de Dios que tenían una representación importante. Pero era porque también tenía una tipología de Jesucristo. Fíjese lo que dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús no estaba solo. Jesús tiene un Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese lo que nombra la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Unidad. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Unidad. ¿Cómo llevamos fruto? Por el Espíritu Santo. Nadie puede tener fruto si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa esa savia que corre y nos hace fructificar. Yo soy la vid.
Mire la unidad tremenda. Y yo quiero que lo vea como el Señor está intentando hablarlo. Esta unidad que tiene que tener la iglesia con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, con su palabra. Porque si no amamos la palabra, no estamos enlazados con el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras, la palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mire, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, no se canse, siga leyendo, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén a la palabra del Señor. Yo quiero que entienda la unidad que debemos tener entre nosotros con el Señor, para que el Espíritu de Dios fluya con el Padre y con su palabra. No podemos separarlo. Algo que se separa ya no es la vid del Señor. Ya no es la unidad perfecta que el Señor quiere que tengamos nosotros, como habla en el Salmo 133. Pero el enemigo usa ese enlace, el primer enlace, para destruir la unidad entre el medio del pueblo del Señor, para destruir la palabra del Señor, para destruir el cuerpo del Señor, como lo hizo Judas. Esto no es que se levantan contra los hermanos, contra los pastores. Ellos quieren destruir en sí esta unidad que hay, esta palabra, esta unión entre Cristo y la iglesia, entre el Padre y el Espíritu Santo. Es esa la mente del diablo. Porque si él logra que acá ya no se predique la palabra, hay un corte. Cristo no está donde no está su palabra. Y todos los lugares que han dejado la palabra de lado no están con el Señor. Han hecho un lazo con Jezabel. Porque Cristo te lleva a la palabra, a amar, a valorar esta palabra, a tener temor del Espíritu Santo. Póngase de pie, hermanos queridos. Automáticamente, cuando Nabot es muerto, el Señor le habla a Elías. El Señor no se quedó así nomás. Él no alcanzó a destruir la vid. Él estaba paseando por la viña. Porque la vid verdadera no se puede destruir. Lo intentó hacer y no pudo.
Y cuando él decía lo estamos logrando, no sabía que ese supuesto logro nos estaba dando la salvación a cada uno de nosotros, para que nosotros estemos en Cristo. Porque mire lo que dice la palabra, que nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios. Y Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como decía la palabra en la Cena Unida, el Señor dijo: hagamos. Mire esa unidad, hagamos. Y ellos no piensan diferente, ellos piensan lo mismo. Y ellos se mueven juntos. Vamos allá, vamos allá. No es que Cristo le dice al Padre: no, anda, yo voy para allá. No, ellos piensan igual. Ellos son tres, una perfecta unidad, hermanos, tremendo. Y en eso, si nosotros permanecemos en Cristo, porque si estamos en Cristo, estamos en Dios, de alguna forma formamos una parte de esa unión que ellos tienen. Es un gran privilegio, hermanos. Cristo no se separa de su palabra. Todo lo que está acá lo escribió Él. Y Él mismo, fíjese el cuidado que tenía por su palabra. Él se fijó hasta el último detalle cuando estaba crucificado. Había una palabra que se tenía que cumplir de Él. Y le dieron a beber hiel y vinagre. Y Él ya estaba crucificado, pero mire el cuidado. Él lo tenía que cumplir. Y el crucificado dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Y automáticamente una esponja con vinagre le alcanzaron. Y luego de eso, consumado es. Ese detalle que muchos tomar vinagre. Ya cumplí todo. Me golpearon, no abrí mi boca. Cumplí todo. ¿Qué beber vinagre, Padre? Nosotros a veces somos tan soberbios que pensamos que nosotros podemos decir que y que no, que sí y que no. Pero Él, hermanos, tan cuidadoso enseñándonos. Fíjense los detalles, los mínimos detalles. Porque Él amó esta palabra, Él es esta palabra. Nosotros no podemos en nuestra soberbia desechar lo que está escrito acá. Porque cuando desechamos lo que está acá, estamos desechando al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y esa palabra vino y el Señor le dice a Acab, el profeta Elías: así como los perros lamieron la sangre de Nabot, así también los perros lamerán tu sangre. Porque el Señor no se queda de brazos cruzados cuando se levantan contra sus hijos. El Señor no es que no ve las cosas que están pasando, lo que habla, lo que dicen. No, Él sí lo ve, pero Él en su tiempo va a hacer justicia. Y ay cuando el Señor se pone allí contra ti. Que el Señor le bendiga, hermanos.